Mi nombre es Andrea Castillo y soy auditora forense especializada en fraude corporativo. Durante 5 años mantuve una relación con Rodrigo Vega, un ambicioso ejecutivo de marketing que constantemente me recordaba que mi trabajo era aburrido y que yo carecía de la visión necesaria para el éxito empresarial. Cuando nos conocimos, yo acababa de terminar mi maestría en auditoría forense en el Tecnológico de Monterrey. Había conseguido un puesto como analista junior en una pequeña firma contable, ganando apenas lo suficiente para pagar mi departamento de una recámara en la Roma Norte. Rodrigo trabajaba para una agencia de publicidad internacional, viajaba constantemente y hablaba con pasión sobre sus planes para crear su propia empresa de marketing digital. Tienes que pensar en grande, Andrea, me decía durante nuestras cenas de los domingos. No puedes quedarte toda la vida revisando números en un cubículo. Al principio, interpretaba esos comentarios como apoyo. Pensaba que me motivaba a crecer profesionalmente. La realidad era que Rodrigo veía mi carrera como algo temporal, un pasatiempo hasta que encontrara algo más emocionante. Durante esos 5 años, trabajé incansablemente en casos cada vez más complejos. Mi especialidad era detectar patrones de fraude en empresas medianas y grandes, rastreando movimientos financieros irregulares que otros auditores pasaban por alto. Tenía un talento natural para encontrar discrepancias en sistemas contables aparentemente perfectos. El caso que realmente estableció mi reputación fue el fraude de 8 millones de pesos que descubrí en una cadena de restaurantes. El director financiero había estado desviando fondos durante 3 años usando una técnica sofisticada de doble facturación. Mi análisis no solo recuperó el dinero robado, sino que ayudó a implementar controles que previnieron futuras irregularidades. ¡Qué emocionante!, había comentado Rodrigo sarcásticamente cuando le conté sobre el reconocimiento que recibí del Colegio de Contadores. Seguramente todos querrán escuchar sobre tus hojas de cálculo en las fiestas. Su desprecio por mi trabajo se intensificó cuando decidió lanzar su propia agencia, Vega Marketing Solutions. Necesitaba capital inicial y esperaba que yo invirtiera mis ahorros en su proyecto. Es una oportunidad única, Andrea, me había explicado mientras revisaba su presentación de PowerPoint en mi sala. En 5 años seremos millonarios. Pero necesito que confíes en mí y pongas tu dinero donde está tu boca. Había analizado su plan de negocios con la misma meticulosidad que aplicaba a mis auditorías. Los números no cuadraban. Sus proyecciones eran optimistas hasta el punto de la fantasía, y su estructura de costos tenía agujeros evidentes. Rodrigo, creo que deberías revisar estas cifras, le había dicho suavemente. Los gastos operativos están subestimados en al menos 40%. Su reacción fue explosiva. Ahí vas otra vez con tu negatividad. No todos podemos ser mediocres como tú, Andrea. Algunos tenemos visión. A pesar de mis reservas, presté parte de mis ahorros para su empresa. No porque creyera en el proyecto, sino porque lo amaba y quería apoyarlo. Fue una decisión que lamentaría profundamente. Los primeros meses de Vega Marketing Solutions fueron prometedores. Rodrigo consiguió 3 clientes importantes y comenzó a contratar empleados. Su oficina en Polanco lucía impresionante, con muebles modernos y vistas panorámicas de la ciudad. ¿Ves? Te dije que funcionaría, me decía cuando visitaba su oficina. Mientras tú sigues atascada en tu pequeño mundo de auditorías, yo estoy construyendo un imperio. Lo que Rodrigo no sabía era que mi pequeño mundo había crecido considerablemente. Durante esos meses, había sido promovida a auditora senior y estaba manejando casos de fraude para empresas Fortune 500. Mi reputación en el sector se había expandido internacional, y regularmente recibía ofertas de trabajo de firmas en Estados Unidos y Europa. La ruptura llegó durante una cena en diciembre. Rodrigo había tenido un mal día en la oficina y llegó a casa irritado y agresivo. Andrea, necesitamos hablar, anunció dejando caer su maletín en el suelo de mi departamento. Esta relación ya no funciona. Me quedé helada, lavando platos en la cocina. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hemos crecido en direcciones diferentes. Yo estoy construyendo algo importante, algo que importa. Tú sigues haciendo lo mismo de siempre. Me sequé las manos lentamente, procesando sus palabras. Mi trabajo importa, Rodrigo. Ayudo a proteger empresas de fraudes millonarios. Proteger empresas, se rió amargamente. Andrea,
Eres una conformista que revisa papeles todo el día. No tienes ambiciones reales, no tienes visión de futuro. La crueldad de sus palabras me golpeó como una bofetada. 5 años de apoyo incondicional, de escuchar sus sueños, de financiar su empresa con mis ahorros, y así era como me veía. Eres una conformista, Andrea. Nunca serás alguien importante, continuó, su voz subiendo de volumen. Búscate un trabajo real. Un trabajo real, repetí, mi voz temblando de contención. ¿Cómo qué? Como algo que realmente importe. Marketing, ventas, algo que genere valor real para el mundo. No seas contadora toda tu vida. Esa noche, después de que se fue, lloré durante horas. No solo por la pérdida de la relación, sino por la humillación de haber sido descartada tan cruelmente. Al día siguiente, canalicé toda mi frustración en trabajo. Si Rodrigo pensaba que era mediocre, le demostraría lo equivocado que estaba. Los siguientes 3 años fueron transformadores. Fundé mi propia firma de auditoría forense, Castillo y Asociados, especializándose exclusivamente en investigaciones de fraude corporativo. Mi reputación creció exponencialmente después de resolver una serie de casos de alto perfil que otros investigadores habían dado por imposibles. El caso más notable fue el fraude de 500 millones de pesos que destapé en una empresa manufacturera. Durante 6 meses, rastreé una red compleja de empresas fantasma y cuentas offshore que había estado operando durante una década. Mi investigación resultó en 17 arrestos y la recuperación del 80% de los fondos robados. Forbes México me incluyó en su lista de 30 menores de 30 en la categoría de finanzas. El artículo describía mi trabajo como revolucionario en el campo de la investigación financiera. Mis honorarios ahora excedían lo que Rodrigo ganaba en un año completo. Mi oficina en Santa Fe ocupaba el piso completo de un edificio corporativo. Tenía un equipo de 12 investigadores especializados y una lista de espera de 6 meses para nuevos clientes. Empresas multinacionales competían por mis servicios. Fue un martes por la tarde cuando mi asistente, Carmen, tocó la puerta de mi oficina. Licenciada Castillo, hay un señor que insiste en verla sin cita previa. Dice que es urgente. ¿Nombre? Pregunté sin levantar la vista de mi análisis de un caso de lavado de dinero. Rodrigo Vega, de Vega Marketing Solutions. Mi pluma se detuvo a medio trazo. Después de 3 años sin contacto, mi exnovio estaba en mi recepción. Hazlo pasar, dije, componiendo mi expresión en neutralidad profesional. Rodrigo entró luciendo considerablemente más viejo y estresado que la última vez que lo había visto. Su traje era caro pero arrugado, su cabello menos perfectamente peinado. Llevaba una carpeta bajo el brazo y evitaba mi mirada directa. Andrea, comenzó con voz insegura. Gracias por recibirme. ¿En qué puedo ayudarte, Rodrigo? Respondí manteniendo un tono estrictamente profesional. Se sentó frente a mi escritorio, claramente incómodo al verse rodeado por mis diplomas, reconocimientos y fotos con funcionarios gubernamentales de alto nivel. Necesitamos contratar al mejor auditor forense del país, dijo, su voz sonando desesperada. Tenemos una situación muy grave en la empresa. Levanté la mirada de mi escritorio, estudiando su rostro ansioso. Para investigar qué tipo de fraude. Su rostro palideció. ¿Cómo sabías que es fraude? Rodrigo, soy especialista en fraude corporativo. No me contratan para revisar declaraciones de impuestos. Cuéntame qué está pasando. Durante la siguiente hora, Rodrigo me explicó cómo su empresa había crecido rápidamente, contratando un director financiero que prometía duplicar su rentabilidad en 2 años. Recientemente, habían descubierto discrepancias importantes en sus cuentas. Faltaban aproximadamente 2 millones de pesos, y sus auditores externos no podían explicar las irregularidades. Los bancos están exigiendo explicaciones, continuó nerviosamente. Si no resolvemos esto pronto, perderemos todos nuestros contratos principales. La empresa quebrar. Mientras hablaba, yo ya estaba identificando patrones familiares en su descripción. Sonaba como un esquema clásico de desvío de fondos combinado con facturas falsas. ¿Por qué yo? Pregunté directamente. Hay otros auditores forenses en la ciudad. Rodrigo finalmente me miró a los ojos. Porque eres la mejor. Investigué tu reputación antes de venir.
Todos dicen que eres la única que puede resolver casos tan complejos. La ironía era exquisita. El hombre que me había dejado por falta de ambición, ahora me suplicaba que salvara su empresa. Mis honorarios son de 50,000 pesos por semana, más gastos, informé. La investigación completa tomará entre 6 y 8 semanas. Lo que sea necesario, respondió inmediatamente. Andrea, sé que las cosas entre nosotros terminaron mal, pero necesito tu ayuda. La empresa es todo lo que tengo. Esto es estrictamente profesional, Rodrigo, aclaré. No mezclo los negocios con asuntos personales. Durante las siguientes 6 semanas, mi equipo y yo desentrañamos una red de fraude que era aún más sofisticada de lo que habíamos anticipado. El director financiero de Rodrigo había establecido 5 empresas fantasma que facturaban servicios inexistentes. Además, había manipulado el sistema de nómina para crear empleados ficticios cuyos salarios se depositaban en cuentas controladas por él. El total del fraude ascendía a 3.2 millones de pesos durante 18 meses. Cuando presenté mis hallazgos, Rodrigo se veía derrotado. ¿Podemos recuperar algo del dinero? Aproximadamente el 60%, informé. He rastreado las cuentas y podemos recuperar los fondos antes de que se transfieran al extranjero. También implementaremos controles para prevenir futuros fraudes. Andrea, dijo al final de nuestra reunión final, quiero disculparme. No solo por esto, sino por cómo terminaron las cosas entre nosotros. Tenías razón sobre todo. ¿Sobre qué específicamente? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sobre mi plan de negocios original. Las proyecciones estaban completamente equivocadas. Si hubiera escuchado tus consejos desde el principio, quizás nada de esto habría pasado. El fraude habría ocurrido de cualquier manera, le aseguré. Pero posiblemente lo habrían detectado antes con mejores controles financieros. Se levantó para irse, deteniéndose en la puerta. Para lo que vale, estoy orgulloso de lo que has logrado. Claramente fui yo quien no tenía visión. 6 meses después, Vega Marketing Solutions se había recuperado completamente. Rodrigo implementó todos mis sistemas de control recomendados y contrató un nuevo equipo financiero. La empresa ahora operaba de manera más eficiente y rentable que nunca. En cuanto a mí, el caso agregó otra victoria notable a mi portafolio. La recuperación exitosa de los fondos robados y la implementación de mi sistema de controles atrajeron la atención de empresas internacionales. Abrí oficinas en Guadalajara y Monterrey para satisfacer la demanda creciente. Un año después, recibí una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre fraude corporativo en Londres. El tema de mi presentación, detectando patrones de fraude en empresas de crecimiento rápido. Durante mi presentación, mencioné el caso de Vega Marketing como ejemplo de cómo las empresas jóvenes pueden protegerse contra el fraude interno. En la audiencia, reconocí a varios ejecutivos que habían estado presentes en el círculo social de Rodrigo años atrás. Después de la conferencia, uno de ellos se acercó. Señorita Castillo, ¿no salía usted con Rodrigo Vega hace unos años? Así es, confirmé. Recuerdo que él solía decir que usted era contadora y que no tenía ambiciones empresariales, comentó con una sonrisa irónica. Claramente no conocía su potencial. Sonreí diplomáticamente. A veces las personas solo ven lo que quieren ver. Esa noche, en mi habitación del Hotel Ritz en Londres, reflexioné sobre el viaje desde aquella dolorosa ruptura hasta este momento de reconocimiento internacional. Rodrigo había tenido razón sobre una cosa. Yo había necesitado un trabajo real. Resulta que ya lo tenía, él simplemente había sido demasiado limitado para reconocerlo. A veces, la mejor venganza no es personal sino profesional, convertirse en exactamente lo que siempre fuiste, pero con la confianza para demostrarlo al mundo.